Hola, buenos días. Bienvenidos al tercer y último módulo de este curso. Vamos a compartir la pantalla para ver los contenidos. Ujú. Y en este módulo vamos a ver principalmente la detección de riesgo suicida a los estudiantes. Vamos a revisar herramientas y estrategias para la detección del riesgo de conductas suicidas en los estudiantes basados en el rol de facilitador comunitario. Y lo primero que hay que mencionar, a modo de contextualización, es que los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes de niños y adolescentes, ya que es ahí donde llevan a cabo la mayor parte de sus interacciones sociales y su vida cotidiana en general, es donde pasan más tiempo, antes de la pandemia, en contextos normales. Y esto hace que se convierta en un espacio estratégico y efectivo para realizar cualquier acción preventiva, ya que tenemos la población cautiva, o sea, tenemos a los papás para intervenirlos, tenemos a los alumnos, bueno, y también el grupo docente, que también es importante, se ha visto que es importante em, hacer intervenciones por el desgaste laboral que genera la docencia. Entonces, en este contexto, la prevención de la conducta suicida en los establecimientos educativos, ¿ya?, va a involucrar la participación de toda la comunidad educativa, ¿ya?, de la familia, los docentes, el equipo directivo, los asistentes de educación, los mismos alumnos, ¿ya? Pero además tiene que involucrar sí o sí el ecosistema, ¿ya? Porque no está aislado. Entonces tienen que realizarse alianzas estratégicas para realizar un trabajo colaborativo entre Sename, Salud, Educación y el Ministerio Público, en los casos que sea pertinente. Ahí lo que ha demostrado tener mejores efectos o más impactos son las mesas de trabajo, ¿ya? Mesa de trabajo de la infancia, mesas intersectoriales, ¿ya? Con el objetivo de poder coordinar las actividades, ¿ya? Y no realizar actividades que puedan ser iatrogénicas para los chicos. Entonces, tenemos que, durante los años escolares, los niños, niñas y adolescentes van a atravesar una serie de cambios cognitivos, sociales, físicos, afectivos, ¿ya? Morales, y también van a atravesar una serie de transiciones, ¿ya? Donde van a ir formando su personalidad, ¿ya? Van a ir formándola a través de las experiencias que van teniendo día en la relación con los padres, en la relación con los adultos, ¿ya? En la relación con las figuras de autoridad, ¿ya? Entonces, el establecimiento educativo va a ser una fuente de contribución muy importante y va a contribuir al desarrollo de los niños. Entonces, cuando la salud mental se ve afectada durante esta etapa, no solamente deja huellas en términos personales importantes, ¿ya?, sino que además genera una alteración en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la trayectoria educativa, y por lo tanto en el futuro que va a tener ese niño, ¿ya?, en la forma como se relaciona con otros. Recordemos que los niños, en general, crean
ciertos tipos de plantillas relacionales, ¿ya? De qué es ser mujer, qué es ser mamá, qué es ser profesional, de pedazos, ¿ya? Van sacando como una especie de como fotos y arman un collage de lo que significa, por ejemplo, ser mujer o ser hombre, ¿ya? Y esas plantillas relacionales son las que va a ocupar el resto de su vida, ¿ya? De la tía que lo tomaba de la mano y le llevaba, la acompañaba al baño, y la esperaba, ¿cierto? Cuando tenía que hacer cosas y se demoraba más que el resto de sus compañeros. Va a ir creando, ¿cierto?, estas formas de relacionarse con los otros y las va a utilizar más adelante. Ahora, esto tiene eh, mucho sustento teórico, ¿ya? Hay muchas investigaciones que han demostrado esto, de hecho hay metaanálisis que han llegado a las mismas conclusiones, ¿ya? Que son bien consistentes, ¿ya? Y que han demostrado, ¿ya?, que la prevención de la conducta suicida en los establecimientos educativos son muy, muy efectivas, ¿ya? Y aquí se pueden desarrollar factores protectores como el autocontrol, la resolución de problemas efectiva, la autoestima positiva, ¿ya? Y eso se va a ir dando dentro de las actividades a nivel preventivo que hagamos, y también en la relación en la sala de clases, digamos. Y aquí aparece una investigación que hizo una alumna de doctorado de salud mental de la Universidad de Concepción, ya que se llama María Victoria Benavente, y hizo una investigación sobre el bienestar subjetivo de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y la contribución que tenía esto al bienestar psicológico de ellos mismos, ¿ya? Y los resultados también fueron muy consistentes en los colegios que tienen como un rol contenedor, son claros en sus directrices, y como intervienen de manera efectiva en las situaciones de bullying, por ejemplo, van a tener mucha incidencia en la sensación de bienestar subjetivo de los niños. Entonces, dentro de todo este sustento teórico, se ratifica la importancia que tiene el hacer intervenciones, ¿ya? Intervenciones que a veces pueden ser súper simples. Se ha visto que la entrega de información como exacta, real, no, no entregada no de una manera sensacionalista, ¿ya? A la comunidad educativa sobre las conductas suicidas y su identificación, ¿ya? Tienen un impacto bastante importante y van a reducir la vulnerabilidad de los estudiantes frente al suicidio. Ahora, cualquier iniciativa preventiva siempre va a implicar, ¿ya? Conocer obviamente el fenómeno, conocer la realidad local, conocer las características de esta realidad local, los factores que están interviniendo y cómo distinguirlos. Entonces, es importante que nosotros recordemos y estemos siempre actualizando, revisando qué componentes permiten la prevención del suicidio, ¿ya? Y dentro del primer componente que se establece está el de clima escolar protector, ¿ya? Este componente se va a dirigir a toda la comunidad escolar y va a implicar acciones que son bien específicas que la escuela o el liceo tiene que hacer, ¿ya? Para fomentar el clima
escolar positivo, o sea, un clima en que sea respetuoso, que haya un apoyo social, que sea inclusivo, ¿ya? Y de cuidado mutuo. Entonces, estos objetivos se relacionan directamente con el plan de convivencia escolar, ¿ya? De cada establecimiento, y obviamente que el objetivo es propiciar este ambiente escolar, ¿ya? Un ambiente escolar que todos se sientan bien, a gusto, aceptados, seguros, valorados. Y aquí se sugieren el desarrollo de ciertas acciones, ¿ya? Primero, el diseño y aplicación de estrategias específicas e inclusivas contra el acoso escolar. Nosotros, ¿cierto? Si bien sabemos que el suicidio no es no es causa-efecto de un solo factor, sino que es un fenómeno súper complejo y multifactorial, ¿ya? Nosotros sabemos que el bullying es un factor interviniente importante, ¿ya? De hecho, bueno, como veíamos en las clases anteriores, se puede observar como, no sé si, pero consecuencias del bullying ya cuando uno es adulto, incluso 40 años después. Entonces, hacer estrategias, ¿ya? Que sean eficaces y que vayan en contra del acoso escolar son muy importantes, ¿ya? Otra actividad que se sugiere es diseñar acciones para todos los involucrados en la situación de acoso escolar. O sea, como veíamos también en clases anteriores, acá está el concepto de bully victim, que es el niño que ejerce y el niño que recibe bullying, que tiene daño. Si bien ya no se ocupa el término agresor, ¿ya? Porque se entiende que el niño que es agresor, entre comillas, aprendió esta conducta de alguna parte, ¿cierto? Entonces también pasa a ser víctima, ¿ya? Entonces, desde esta comprensión se plantean intervenciones donde todos estén involucrados, ¿ya? Y que sean acciones de tipo más reparatorio, más que punitivas, ¿ya? Las punitivas también se ha comprobado que no producen cambio de conducta, y al final los chicos igual lo terminan haciendo a escondidas y uno no se entera. Otra estrategia es fortalecer los espacios institucionales de participación, y ahí están, ¿cierto?, los consejos consultivos, donde uno antes de hacer una actividad le pregunta al adolescente qué opina, cuáles son sus intereses. La cosa es que al ser parte del proceso de retroalimentación, se sienten más comprometidos con la actividad, ¿ya? Bueno, también está la creación de espacios de participación al interior de la sala de clases y la disposición de espacios extra de la sala de clases, donde los chicos puedan compartir en un ambiente protegido, resguardado, puedan expresar sus intereses y sus afinidades. Ahora, el segundo componente es la prevención de problemas y trastornos de salud mental. Y aquí a mí me gustaría detenerme, porque yo creo que Chile todavía está en como punto de un doble discurso, ¿ya? Donde uno, cierto, reconoce que hay patologías de salud mental, reconoce que es muy importante la salud mental, y hay que ser respetuoso con los pacientes. Sin embargo, la discriminación con los pacientes de salud mental es mucha,
¿ya? Los mismos pacientes prefieren muchas veces no contar a su familia que están asistiendo a un proceso psicoterapéutico o a una atención con médico integral o a una atención con psiquiatra por miedo a ser segregado, ¿ya? Entonces, yo creo que desde ahí hay que hacer una educación con las nuevas generaciones para que esto no suceda, ¿ya? Los problemas y trastornos mentales son uno de los principales factores de riesgo para la conducta suicida. Aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes chilenos presentan algún tipo de problema o algún trastorno de salud mental, ¿ya? Y producto de esta realidad es fundamental desarrollar estrategias. Y aquí aparece el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales, ¿ya? Estas habilidades pueden ser descritas como un adecuado autoconocimiento, una adecuada autorregulación. Eso quiere decir que el niño pueda gestionar de manera efectiva sus emociones sin sobrepasarse emocionalmente. Recordemos que hay algunos casos, sobre todo en las conductas autolesivas, ¿ya? El uso de estas conductas de autolesión como una forma de regularse emocionalmente, ¿ya? Hay muchos chicos que refieren que no realizan las actividades como de autolesivas para quitarse la vida, sino que lo hacen con el objetivo de evitar la sensación displacentera que experimentan en determinado momento, ¿ya? Incluso hay un grupo no menor de chicos que señalan que estas conductas autolesivas les generan placer, ¿ya? Este tipo de conductas tiene que ver con la autorregulación, ¿ya? Con cuán angustiado me siento yo que tengo que hacer, ¿cierto? Un corte, una quemadura, un pellizco, un arrancón de pelo, ¿cierto? Para poder disminuir mis niveles de ansiedad. Entonces, la resolución de problemas adecuados, mientras más herramientas tenga el niño, la niña o el adolescente para resolver los problemas de la vida, menos probabilidades de sobrepasarse y de tener un riesgo de patología de salud mental existe, ¿ya? Entonces, la resolución de problemas, las habilidades blandas, las habilidades sociales que promueven el desarrollo psicosocial, ¿ya? Actúan como factores protectores de salud mental. Entonces, en este contexto surge el programa de habilidades para la vida. Ya en Chile, Habilidades para la Vida, o HPV, es un programa de salud mental escolar que es dependiente del Departamento de Salud del Estudiante de JUNAEB, ¿ya? Y está destinado a niñas y adolescentes que son desde el primer nivel de transición hasta octavo básico, ¿ya? Y que asisten, obviamente, a las escuelas municipales o particulares subvencionadas. Y el programa de habilidades para la vida tiene el objetivo de aumentar la sensación de bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño escolar en el país, ¿ya? Mediante intervenciones psicosociales, ¿ya? De salud mental escolar, ¿ya? Y se ejecutan en 2 ciclos. Las habilidades para la vida 1, que está destinado a estudiantes de pre-kinder hasta cuarto, y habilidades para la vida 2, que es estudiantes de quinto hasta octavo básico. Entonces, en estos ciclos lo que se hace es promover el desarrollo de competencias y habilidades sociales, habilidades blandas, habilidades cognitivas, obviamente,
pero también, o sea, como el fuerte debería ser las habilidades sociales y las afectivas, ¿ya? Y este modelo de intervención se basa en un modelo que es ecológico, es territorial, ¿ya? Y va a realizar acciones de promoción del bienestar y desarrollo psicosocial de la comunidad educativa, ¿ya? También es un programa que va a facilitar los procesos de detección de problemas psicosociales o de conductas de riesgo, ¿ya? Y obviamente va a atender a la promoción y a la prevención de problemas de salud mental y a una derivación oportuna a la red de salud en el caso que sea necesario, que se amerite, ¿ya? Y obviamente esto ligado a un fortalecimiento de la red local de la escuela, que es muy importante, cómo se vincula con el extrasistema. Y ahí las comunidades educativas acceden a este programa mediante la presentación de proyectos comunales, ¿ya? En la dirección regional de la FUNAER, que les corresponda, ¿ya? Y ahí les escribí la dirección, pero ustedes ya las tienen que tener súper clara y tienen que participar de manera activa, pero era un poco a modo de repaso. Bueno, otra línea importante de intervención es la alfabetización en salud mental, ¿ya? Nosotros sabemos que mientras más información uno tiene, queda menos espacio para la fantasía, por lo tanto, menos uno se angustia. Si, por ejemplo, yo voy a ir a que me hagan una endoscopía, por ejemplo, ¿ya? Y yo no sé qué me van a hacer. Obviamente, el rango de fantasía es inmenso. Yo voy a estar, ¿cierto?, con ansiedad anticipatoria, pensando qué me van a hacer, va a ser terrible. En cambio, si uno se va a hacer una endoscopía y el médico, la enfermera, el TENS, quien sea, ya le entrega una información, dice, mire, a usted, usted va a entrar aquí, le van a dar una pastilla, le van a poner gas, usted va a hacer esto, después va a despertar. Es otro el enfrentamiento a la situación, ¿ya? Esto mismo pasa en términos educativos, en alfabetización de salud mental, en los chicos. Mientras los chicos más información tengan, obviamente no sensacionalista, acotada a la realidad y a lo que ellos tienen que manejar. Uno tiene que entregar información a los niños de acuerdo a cómo es su etapa del desarrollo evolutivo y que pueden manejar. ¿Ya? Pero mientras más información tengan en ese contexto, va a ser, van a experimentar menos niveles de ansiedad. Entonces, la alfabetización en salud mental consiste en ampliar en las personas el conocimiento que manejan sobre salud mental, sobre las formas, las alternativas disponibles, la oferta programática, las formas en que pueden cuidarse a sí mismos, ¿ya? En el caso que sea necesario. Y en este contexto aparece Cuida tu Ánimo, que es un programa que proporciona información, educación y apoyo para promover el adecuado bienestar emocional y prevenir e intervenir de manera temprana la depresión en adolescentes a través de Internet, que es como el medio más conocido para ellos, digamos, es lo que en estos momentos sobre todo es más natural, por decirlo de alguna manera. Entonces, el programa se desarrolla a través de la página web que es www.cuidatuanimo.org y se difunde a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ya no es nada de conocido por los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Pero sí tiene como mucha participación en Instagram, ¿ya?
Y en la página web, obviamente, es posible encontrar información, contenidos, videos informativos, infografías, consejos de prevención, ¿ya? Y obviamente en un lenguaje sencillo, como orientado a la etapa evolutiva del joven, didáctico y, bueno, educativo, obviamente. Bueno, otra línea que se debería abordar es el bienestar psicosocial de los profesores y los asistentes de educación, ¿ya? ¿Y por qué esto? Se ha demostrado que hay profesiones que sufren más de síndrome de burnout em, y, y presentan desgaste laboral de manera más frecuente y más severa, ¿ya? Y dentro de, de esas profesiones está la educación, ¿ya? Eh, bueno, eso no es novedad. Yo desde allá entonces, cuando era niña, tenía dos tíos que eran profesores de matemáticas y yo los veía trabajar de lunes a lunes. O sea, los fines de semana uno normalmente cuando hace clases no para, ¿ya? Entonces hay como un sentido de constancia y el desgaste es mayor. Entonces, parte fundamental de la prevención de problemas de salud mental en la escuela o colegio es el equilibrio y bienestar de los profes. Es lo mismo que cuando los niños son pequeños con las mamás. Cuando la mamá está tranquila, contenida, feliz, el niño la ve feliz, contenida, y él se siente seguro. Si la mamá está angustiada, cansada, el niño no se va a sentir seguro, ¿ya? Si la ve cansada, como tiene pensamiento egocéntrico, se va a culpar. Entonces, o si está enojada, también, como tiene pensamiento egocéntrico, lo va a dirigir hacia él. Entonces, el bienestar de los chicos no solamente depende de lo que viven ellos o lo que pasa en sus casas. También depende directamente de la salud mental que tengamos nosotros como profesores, ¿ya? Aquí yo me quería detener, es probable que manejen estos contenidos, pero es importante refrescarlos. El estrés en general es bueno, ya nos permite arrancar de las situaciones que nosotros vivimos como peligrosas. Por ejemplo, si yo voy cruzando la calle y de repente siento un bocinazo, yo me activo, ¿ya? Aumentan los niveles de adrenalina, y eso a mí me permite poder huir o poder hacer frente, ¿ya? En cambio, no en cambio, pero pasa a veces que las personas se ven enfrentadas a diferentes estresores de una manera permanente, ¿ya? Y van quemando todos sus cartuchos de enfrentamiento de situaciones hasta que ya se sienten sobrepasados, ¿ya? Y aparece el diestrés. El distrés es el estrés malo, ¿ya? Es este estrés que se produce por exposición a situaciones de estrés de manera permanente en el tiempo. Entonces, ya el cuerpo no tiene la capacidad de recuperarse. Y obviamente aumentan los niveles de cortisol. El cortisol es una sustancia residual que daña células del cuerpo, daña células nerviosas. Y este es un poco el camino hacia el burnout que empieza acá atrás, en realidad. Empieza cuando uno sale de la universidad o del instituto, con todas las energías, ¿ya? Con todas las ganas de buscar un trabajo, y uno encuentra ese trabajo y entra con un entusiasmo gigantesco, sabiendo que va a poder aportar
queriendo generar un cambio en donde uno participa, ¿ya? Pero con el tiempo se va exponiendo de manera prolongada a sobrecarga laboral, por exceso de trabajo, por situaciones de tensión, ¿ya? Por desbordamiento de emociones, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no podemos ser completamente neutrales y no sentir nada frente a un niño que llega con indicadores de maltrato o que llega descuidado o que llega con hambre. Entonces, todas estas situaciones nos van generando desgaste emocional. Cuando uno, por ejemplo, escucha, esto fue una investigación que hicieron en neurociencias, yo creo que se las había nombrado, pero cuando uno escucha ciertas situaciones, duelo, accidente, lo que sea, se activan las mismas áreas del cerebro que cuando la persona vive esa situación. Entonces, también todo lo que nosotros escuchamos nos va desgastando, ¿ya? Entonces, como les decía, la persona, el profe, agota todos sus cartuchos, ¿ya? Por este estrés continuado, y no solamente se produce un desgaste físico, también se produce un desgaste psicológico, donde la persona queda así como un poco alienada. Y ahí aparece el síndrome de burnout, ¿ya? Que es literalmente no ser capaz de más, ¿ya? ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Ya? Es el progresivo agotamiento físico-mental, una falta de motivación por realizar ciertas tareas, ¿ya? Y en especial generar ciertas herramientas para poder enfrentar las actividades que se nos van presentando día a día. Los síntomas, bueno, van a variar, pero primero se produce un cambio de actitud. Yo les decía esto como que uno queda alienado, como si no sintiera, ya como que ya las cosas no le importan tanto como cuando yo entré, ¿cierto? O no lo conmueven tanto, ¿ya? También pasa que uno se pone más irritable, reacciona más explosiva, eh, eh, y eso normalmente nos da alertas de, ¿ya? Porque las otras personas se quejan y nos dicen. Entonces, como les decía, se produce una alienación del trabajo, donde, bueno, acá la palabra que ocupan es cinismo, pero en realidad yo creo que es más como un aplanamiento afectivo, ¿ya? Hacia el trabajo y hacia los colegas, ¿ya? También esto puede verse de afuera como una indiferencia frente al trabajo, pero en realidad lo que pasa es que uno no se puede contactar porque no tiene más recursos para poder hacerlo, ¿ya? Y es un mecanismo de defensa, de hecho, ¿ya? Que permite que yo no tenga tanta presión y tanto dolor emocional, ¿ya? Y se produce un distanciamiento social. Ahora también aparecen problemas físicos, dolores de cabeza, de estómago, problemas musculares, de espalda, enfermedades autoinmunes, lo que se puedan imaginar asociado al sistema inmune por el estrés. Produce una fatiga emocional, eso quiere decir que uno anda agotado, cansado, tiene sueño, quiere dormir todo el día, hay una pérdida significativa en la energía, puede presentar con abulia o con apatía, ¿ya? Incluso en algunas situaciones se puede presentar con anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. Entonces, yo salgo de mi pega y llego a la casa
y tampoco experimento placer con las cosas que habitualmente tenía. No sé, si antes me gustaba ver la novela, ya ni siquiera quiero prender la tele, ¿ya? Uno está como con una sensación de saturación. Y obvio que aparece un bajo rendimiento. Eso es como, si uno tiene toda esta sintomatología, es esperable que uno no rinda en el trabajo. Aparece falta de concentración o ausencia de creatividad, no se le ocurren las cosas, uno se enfrenta a lo que tiene que hacer y no sabe por dónde empezar, se altera la función ejecutiva del cerebro, entonces uno no sabe qué hacer primero, qué hacer después, se junta todo. Ya al final es un enredo afuera y es un enredo acá adentro. Entonces, eso hace que las personas tengan un bajo rendimiento y ahí normalmente son tachados por los otros como flojos, ¿ya? Sin poner en contexto que están en esta situación. Y esto no, bueno, si bien no se describe como un trastorno, pero es el caldo de cultivo va a representar un cuadro de estrés, ¿cierto? O alguna alteración del ánimo. Se altera el sueño, también puede haber una hipersomnia, un aumento del sueño o una hiposomnia, ¿ya? O insomnio eh, persistente, que obviamente hace que el paciente funcione más lento y cometa más errores. Me gustaría que viéramos, este video es muy cortito, ya es de un doctor que es docente, que es facilitador también, y se le hacen algunas preguntas sobre los profes en Chile. Me gustaría que lo pudiéramos revisar. And also willing to invest a lot of effort in their work. Está con la traducción al lado. Raising a new generation. However, it takes a high toll. Over the course of time, they become exhausted, and they also start to distance themselves from their work. Lo voy a poner desde el principio. Disculpen. Hello, my name is Arnold Bakker. I'm a professor of work and organizational psychology at Erasmus University in the Netherlands. And Circular HR has asked me to answer some questions based on the results of the study among teachers in Chile. And I would say that teachers often start with a lot of enthusiasm and high levels of engagement. So I would say that teachers generally are more engaged than individuals in other occupations. Paradoxically, teachers also score rather high on burnout. Thus, teachers are very enthusiastic and also willing to invest a lot of effort in their work because they know that they are raising a new generation. However, it takes a high toll. Over the course of time, they become exhausted and they also start to distance themselves from their work. And this means that work becomes less interesting for them because it's very hard to keep up with the pace. And so that's a difficult situation. I would say that teachers generally seem more vulnerable to burnout than many other professionals, perhaps comparable to nurses. And the reason for this is that they have very high expectations about educating their students, about raising the new generation. But the students, they reciprocate this, they pay back by showing this interest, by misbehaviors, and by showing very limited appreciation of what the teachers do. Thus, while teachers invest a lot of effort in preparing the lessons, making exams, grading, and now during the COVID crisis, working from home and dealing with new equipment, with the new technical challenges that they face, and pupils or students, they respond with indifference.
This is not always the case, but this is often the case. So this means that there is a kind of inequity between what the teachers invest in their work and what they receive back from the students or the pupils. So there's high investment, limited returns, and this means that there is a feeling of inequity. It's unfair. The effort is not reciprocated by students being enthusiastic about what the teachers have to tell, how they whatever grade they make the lessons. So yeah, and this is a difficult situation for teachers because yeah, particularly now that students receive the teaching in a remote way, there are so many distractions like social media. It's even impossible for teachers to know whether the students are paying attention at all to what is being said. So this is a rather difficult situation, and yeah, teachers generally are often in the top 5 of occupations with burnout. I think what schools and school principals can do is that they could first of all facilitate the technical interface teachers use when they do the teaching in a remote way. Also, it helps if schools assist teachers with setting up a workplace at home from which they can work without being too much distracted, and in which teachers can work in an ergonomic way, so without getting back pain, for example, because of sitting on a bad chair. Also, school principals and other school leaders can help teachers to stay engaged by offering sufficient job resources, such as social support, coaching, feedback, task variety, by showing good remote leadership and by showing also appreciation for what the teachers do. This means that school principals should get in touch with their teachers regularly by using video conferencing, for example, and perhaps by setting up new channels of communication, for example, by setting up WhatsApp groups. When teachers have access to such psychological resources, they are heard, they are understood, and they are also better equipped to deal with the challenges they face in times of COVID-19. Also, schools may want to facilitate teachers' work-home balance. So help them prevent negative interference of work life with family life. This may mean that schools make special arrangements for teachers, depending on their personal situation. For example, when teachers have small children, they need to take care of them while working from home. And also, teachers may need time to take care of their parents. Thus, schools may facilitate the difficult double load teachers face by giving them some autonomy to do teaching in different ways, in new ways, and at somewhat different times, perhaps. I think that teachers can prevent burnout and increase their own engagement by being proactive. They could use job crafting, for example, by actively searching for resources, like asking colleagues for help, by asking the supervisor or the school principal for feedback, by proactively designing their own teaching in new ways, for example, by developing new exercises that can be carried out by the students at home. So, job crafting and optimizing one's work environment by actively seeking resources and optimizing demands is a really good strategy. Teachers may also want to redesign their work so that it is playful. When teachers work from home, they work in solitude, even more than when working at the school on location. So our research suggests that teachers can try to make their work more playful so that they can beat the stress and stop ruminating about the COVID crisis. Playful work design may mean that teachers make their work more fun by using humor, for example, or teachers may make their
work tasks less repetitive and more interesting and challenging, so that they increase feelings of meaningfulness. Teachers should also take care of their own health and well-being by taking regular breaks during the day, so that they can recover and so that the exhaustion does not accumulate. Helpful strategies are psychological detachment, so for example, listening to music, engaging in exercise, and also relaxation, for example, watching a movie, engaging in mindfulness, preparing a nice meal, and so forth. In short, I think that teachers can do a lot themselves by being proactive, and they should take care of their own well-being, particularly now during the pandemic. That's it. I wish you all well in these challenging times and send my greetings from the Netherlands. Ahí yo haría dos aproximaciones. Claro, yo encuentro que el autor tiene razón, pero Chile no tiene los mismos recursos económicos, sociales que otros países. Y por otro lado, las prácticas en Holanda educativas son mucho más igualitarias en relación a los otros trabajos que acá en Chile, ¿ya? Bueno, un tercer componente, les paso ahí el dato. Efectivamente se ha asociado el mindfulness a la disminución del desgaste laboral, ¿ya? El mindfulness es cualquier actividad que me tenga a mí en el presente ahora, ¿ya? Les voy a inventar, como tejer, por ejemplo, porque yo estoy segura que si me pongo a pensar para adelante, que es lo que hace mal, estas ideas o esta ansiedad anticipatoria, ya donde yo pienso mil cosas de lo que va a pasar mañana, pasado, en 2 años más. Entonces, el tejer impide que yo me vaya para adelante, porque si me voy para adelante, dejo la embarrada en el tejido. Entonces tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo en el momento, aquí, ahora. Y eso genera una sensación de bienestar. No hay tantos estudios, pero sí, por ejemplo, sobre todo en rehabilitación de pacientes, se ocupa hace mucho tiempo la terapia manual, pero ahora se ha estado investigando más sobre ella. Bueno, un tercer componente es la educación y sensibilización sobre el suicidio, ¿ya? Hace mucho tiempo se creía, de manera equivocada, que si yo hablaba del suicidio lo estaba incentivando, ¿ya? Y la realidad es que no es que se hable del suicidio, es cómo se habla del suicidio, ¿ya? Si yo pongo connotaciones sensacionalistas, paso los detalles de la muerte, o le atribuyo alguna valoración positiva o negativa, como por ejemplo, suicidarse es de cobarde, o suicidarse es de valientes, o se mató por amor, o se mató porque perdió su trabajo, ¿ya? Yo le estoy generando características, ¿ya?, al suicidio. Y la verdad es que el suicidio, lo único que hay detrás de él es el dolor de otra persona, ¿ya? Las personas se quitan la vida, no porque se la quieran quitar, es porque necesitan parar el nivel de dolor que sienten en ese momento. Entonces, no es, insisto, el hablar del suicidio, es cómo yo lo hablo, ¿ya? En la clase sincrónica vamos a hacer 2 ejercicios prácticos, uno de un caso clínico mío
y otro de una chica que se quitó la vida, que salen los papás haciendo como análisis de lo que pasó. Y dentro de ese análisis, el papá dice, ¿ya? Ella se equivocó, bajo ningún punto de vista ella debería haber hecho esto, el suicidio no es una salida o no es una solución a un problema. Entonces, eso es lo que le tenemos que mostrar a los alumnos. Tenemos que mostrarles eso y tenemos que mostrarles que la vida tendrá otras cosas que ofrecerle que lo que están pasando en ese momento tan doloroso. Bueno, para ejecutar acciones en este componente, la escuela o el liceo puede solicitar colaboración de la red de servicios de apoyo. De hecho, la idea es que ustedes soliciten apoyo y se intervengan los padres, los profes y los alumnos. Entonces se pueden, de todas maneras, de manera colaborativa, solicitar charlas informativas de centro de atención primaria, los CEFAM, ya, que correspondan a la comuna en que se encuentran. Ahora, de manera general, la educación y la sensibilización va a implicar entregar información sobre los factores de riesgo y de protección asociados al suicidio, las señales de alerta, los mitos o estereotipos, las herramientas para hacer frente a la vida en general, a los problemas. Recordemos que cuando uno agota todos los recursos que tenía, ahí se termina quemando y y es un factor de riesgo muy grande para presentar otro cuadro. Incentivar la búsqueda de ayuda. ¿Ya? Esto es muy importante para los adolescentes, porque los adolescentes muchas veces no consultan por vergüenza. ¿Ya? Entregarles información sobre dónde tienen que pedir ayuda dentro del establecimiento educacional, fuera de esto, socializar los espacios amigables de los establecimientos de atención primaria, de los lugares de atención y cómo acceder a ellos, ¿ya? Y la socialización también de los pasos a seguir, o un flujograma, que puede ser casi una línea de tiempo, ¿ya? Desde la detección de la conducta suicida en el establecimiento educativo hasta ya el enlace, en el caso que sea necesario. La idea es que los chicos siempre tengan claro con quién pueden asistir para hablar. Y para eso tiene que ser, yo sé que esto es mucho pedir, ¿ya? En atención primaria también pasa lo mismo con respecto a los recursos. Pero dentro de lo posible tiene que estas intervenciones realizarse en un lugar físico donde no vaya a entrar otro alumno y vaya a ver que está hablando con tal persona y le cuenta todo el colegio. Tiene que ser bajo un contexto de confidencialidad y de cuidado. Un cuarto componente es la detección de estudiantes en riesgo, ¿ya? Que es a lo mejor en lo que más nos vamos a complicar, porque a veces sentimos que no tenemos las herramientas para poder identificar el grado, ¿ya? Entonces, la detección de estudiantes de riesgo es una estrategia central, ¿ya? Que tiene muy buenos resultados porque uno pesquisa en el momento, entonces puede hacer un enlace para que se genere una intervención temprana, ¿ya? Nosotros sabemos que mientras más tempranas sean las intervenciones clínicas o médicas, mejor pronóstico tiene el paciente, ¿ya? Dentro de las herramientas posibles para realizar la detección,
ya se encuentran aplicaciones de instrumentos de pesquisa, entrevistas semiestructuradas, ya, y obviamente la detección frente a las señales de alerta. Y para esto se recomienda la formación de facilitadores comunitarios, ¿ya? Y aquí aparece, ¿cierto?, la figura de facilitador comunitario, que son en el fondo agentes a través de los cuales el colegio, la escuela, el liceo, puede identificar estudiantes en riesgo, realizar un primer abordaje y ser como una especie de canal de comunicación o puente del estudiante con la red de salud, o lo que él necesite. Si necesita, por ejemplo, hacer, ¿cierto?, un enlace con atención primaria y CENAME, ¿cierto? Ser el canal de comunicación, educación, CENAME, establecimiento de atención primaria. Entonces, los profesionales psicosociales y del área de convivencia son los agentes claves para desarrollar el rol de facilitador comunitario, pero no es exclusivo, ¿ya? Y también pueden cumplir con esa tarea otros miembros de la escuela, como profesores o asistentes de la educación, o incluso personas del mismo equipo directivo. Ahora, un facilitador comunitario debe ser definido en base a las siguientes características, ¿ya? Tiene que tener acceso y cercanía con los estudiantes, ¿ya? Tiene que tener afinidad, tiene que tener habilidades blandas, ¿ya? En la medida que sea una figura representativa y legítima de ellos, esto se va a poder dar, ¿ya? Tiene que tener la capacidad de seguir procedimientos definidos por protocolo de actuación y entrenamiento, o sea, tiene que estar capacitado, tiene que tener obviamente la disposición a ejecutar el rol y actuar en situaciones de crisis, ¿ya? Si no tiene la disposición o fue obligado, no va a resultar, ¿ya? Tiene que tener la convicción de que el suicidio puede ser prevenido, ¿ya? Si yo tengo la idea de que lo que yo estoy haciendo no sirve, es altamente probable que no sirva, ¿ya? Tiene que, ¿cierto?, tener la confianza en su capacidad para actuar positivamente en estos casos. O sea, si yo soy una persona que me sobrepaso emocionalmente en situaciones de crisis, difícilmente voy a poder ayudar a ese alumno. Si, por ejemplo, el alumno llega y me cuenta una situación complicada de su vida, y yo me pongo a llorar con él, lo más probable es que yo no pueda ejercer ese cargo, porque soy muy lábil, ¿ya? Bueno, esta es otra cosa importante, no quiero que se malentienda, pero en el fondo yo me refiero a que muchas veces uno no tiene las habilidades blandas para llevarse bien con todo el mundo, ¿ya? Y lamentablemente, esta figura tiene que ser una persona que tenga las habilidades necesarias para poder socializar, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con que debe solucionar los problemas, no crearlos. Si yo, por ejemplo, vivo en un pueblo muy pequeño y me he peleado con la mitad de los encargados de programas de atención primaria, de programas de salud mental, es difícil que yo pueda ejercer el trabajo porque yo no voy a poder ser un puente. A eso me refiero, ¿ya? Debe conocer obviamente la comunidad educativa y al extrasistema, donde estoy parado, debe conocer las necesidades de la comunidad educativa, las dinámicas de grupo y otras técnicas de comunicación, ¿ya? O sea, en el fondo la idea es que sea un canal de comunicación efectivo, que sea dinámico. Para la implementación de este componente es necesario ejecutar acciones de capacitación, ¿ya?
para los miembros de la comunidad escolar, como facilitadores comunitarios, y también, dentro de lo posible, tiene que haber una segunda o tercera persona que maneje las acciones de este miembro de la comunidad educativa, ¿ya? Por si a él le pasa algo o se va, ¿cierto? Se puede seguir cumpliendo con la función. Ahora, en este contexto se desarrolla en el 2014 la Alianza Chilena contra la Depresión, que trabaja en pos de disminuir los actos suicidas a través de la pesquisa, ¿ya? Precoz, y junto con facilitar, ¿cierto?, el acceso al tratamiento de las personas que tengan algún cuadro o depresivo o tengan conducta suicida. Entonces, en este marco es que surge Vive Yo Te Ayudo, ¿ya? Que es un manual para formación de facilitadores comunitarios, ¿ya? Para prevenir la depresión y la conducta suicida. Y que tiene es muy estructurado en su funcionamiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo actuar frente a las señales de alerta? ¿Qué pasos hay que seguir? Cuando un facilitador comunitario detecta una señal de alerta, ¿ya? O ha sido alertado por otro alumno o por otro profesor, ¿cierto?, sobre un posible riesgo suicida, debe realizarse un primer paso, ¿ya? Que es, mostrar, acercarse al joven, mostrarle interés, ¿ya? Y apoyarlo, ¿ya? Esto suena como muy fácil en el papel, pero muy difícil en el hacer, ¿ya? La verdad es que no es que uno esté así como mirando fijamente al joven, en el fondo es escuchar todo lo que está diciendo e ir haciendo pequeños reflejos, ¿ya? O sea, si el joven a mí me dice, mire, lo que pasa es que mi familia, mi papá, es lo peor, porque uno le refleja, me da la impresión de que tú estás enojado con tu papá te tiene súper molesto y te tiene súper sobrepasado, ¿ya? En el fondo es escuchar y que el otro sepa que yo lo estoy escuchando y ir corroborando si es que yo lo entendí bien. Sobre todo si el adolescente está en crisis, porque en crisis va a ser muy disgregado, va a entregar los contenidos sin ningún orden, ¿ya? Porque está sobrepasado. Entonces, antes de iniciar el primer abordaje, es fundamental, obviamente, contar con todos los datos de contacto de red de salud disponibles, ¿ya? Y buscar un espacio, como les decía, donde se pueda conversar, donde no va a entrar y salir personas o en un pasillo. La cosa es que uno le puede ofrecer al alumno un lugar privado y confidencial, ¿ya? Y ahí se inicia la conversación, ¿ya? Yo, antes que nada, lo primero que les digo es el encuadre de diagnóstico, que eso lo he repetido hartas veces, donde yo le digo, mira, ¿sabes qué? Bueno, la atención va a ser esta, si no me conocí yo me presento, y le digo, mira, yo voy a guardar absoluta confidencialidad de lo que tú me dices, salvo que si está en riesgo tu vida o tu salud. Si está en riesgo tu vida o tu salud, o la de otra persona, yo tengo que informar, porque a mí me interesa que tú estés bien, no que estés mal. Y le pongo ejemplo. Y digo, mira, por ejemplo, si tú me dices que le quieres pegar a alguien, yo lo tengo que informar, porque ahí corre riesgo la vida de la salud de otra persona. Ya. Y ahí hago la intervención, ¿ya?
uno piensa que si uno le dice eso a los adolescentes no van a contarle nada. Y la verdad es que dentro de la experiencia que yo he tenido, bueno, lo mío es una experiencia clínica, diferente a la experiencia que tienen ustedes, pero la verdad es que a mí los pacientes igual me dicen cuando quieren quitarse la vida, ¿ya? De hecho, me muestran cuando vienen con, por ejemplo, heridas, ellos me muestran, ¿ya? O me muestran con quién se le hicieron, y no por un tema como exhibicionista, sino que es por el vínculo que se establece. Ahora, uno tiene miedo, cuando por ejemplo hay situaciones de abuso sexual o de violencia, uno tiene miedo de informar a quien corresponda, en el caso sea violencia o sea abuso, porque piensa que va a perder como la confianza con el niño, ¿ya? Y ahí hay dos cosas importantes que hay que tener claro. Uno, bueno, tres en realidad. Uno es que el artículo 175 del Código Procesal Penal nos obliga a hacer la denuncia. Dos, es que si yo hago un encuadre y dejo las cosas claras, y el adolescente me dice eso, yo le digo, bueno, pero ¿te acuerdas que yo te dije en la primera vez que nosotros nos vimos, que si yo veía que estaba en riesgo tu salud o la de otra persona, yo tenía que informarlo? Lo más probable es que le digan, sí. Bueno, entonces yo voy a tener que hacer esto, ¿ya? Y ahí yo les puedo asegurar que el vínculo no se va a romper, ¿ya? Y por otro lado, uno no puede poner el vínculo por encima del riesgo que le pueda pasar algo al paciente, o al alumno en este caso. Entonces, siempre hay que guardar la confidencialidad, salvo que esté en riesgo la vida de él, la salud de él, o la vida o la salud de otra persona. Bueno, y después de eso se inicia la conversación, ¿ya? Y uno le expresa el interés. Normalmente los niños cuando están con crisis suicida, como que sienten como que estorban. Entonces preguntan, disculpe, que la moleste. Siempre ellos sienten que son como una molestia. Y ahí hay que clarificarlo. No, yo estoy aquí para ayudarte en lo que tú necesites. Ahora, se inicia la conversación, ¿ya? Y luego de señalar el por qué se quiere conversar con él, uno le tiene que explicar, ¿ya? Mira, ¿sabes qué? Juanito me dijo que te pasaba esto, y yo me quedé preocupada, por eso quería hablar contigo, o he notado ciertas conductas, o he notado que has cambiado un poco, me llamó la atención esto, me tiene preocupada esta conducta que tú tienes. Bueno, y uno tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que pregunta, ¿ya? Y cómo lo pregunta, ¿ya? Uno sigue la conversación preguntándole qué ha estado pensando, qué ha estado sintiendo, o qué ha pasado en el último tiempo con él, ¿ya? Las preguntas se deben realizar de manera muy, muy gradual. Hay en psicología algo que se llama timing, que es en el fondo el tiempo o el momento preciso para hacer las preguntas. Las preguntas tienen que ir siempre de lo general a lo particular, ¿ya? Empezar por las preguntas menos invasivas, ¿ya? Uno, para que no se presenten como resistencias, uno le dice al joven, mira, yo te voy a hacer unas preguntas porque quiero entender bien lo que te pasa para poder ayudarte bien, ¿ya? Y para eso te tengo que conocer. También uno le puede decir, mira, si tú te sientes a lo mejor muy, sobre todo los chicos cuando están muy lábiles, yo te tengo que conocer, ¿cierto? Pero si tú te pones incómodo frente a una pregunta que yo te hago, tú me dices y tocamos en otro momento ese tema. Entonces ahí van bajando las resistencias, ¿ya? Las preguntas siempre se tienen que hacer respetando el timing, ¿ya? Entonces se van haciendo preguntas más generales y después uno va haciendo preguntas más específicas, como más enfocadas al suicidio, ¿ya?
Bueno, y ahí no hay que olvidar que es un mito pensar que hablar sobre el suicidio puede gatillar la conducta, ¿ya? Una persona no se va a suicidar solo porque ustedes hablaron sobre el suicidio, ¿ya? Una persona se suicida por muchas, muchas, muchas razones más. Bueno, y ahí se hacen preguntas generales sobre el estado mental, sobre la esperanza, porque eso es como un factor predictor importante, y sobre el futuro. Y uno empieza cómo te has estado sintiendo, estás con algunas dificultades o problemas, ha pasado algo con tu familia, o en la escuela, o con tu polola, la información que tengamos en ese momento. Y cuéntame cómo has pensado que esto, cómo vas a solucionar esto, lo has pensado, o cómo piensas que va a estar esto en un año más, ¿ya? A veces a los chicos les cuesta mucho hablar sobre lo que les pasa o cómo se sienten, y allí de repente es bueno poner como alternativas, ¿ya? Por ejemplo, si un chico tiene una lesión, uno le dice, mira, ¿sabes qué? A las personas a veces les pasa que se cortan por varias razones, ¿ya? Una puede ser para no sentirse tan angustiado, otra puede ser para quitarse la vida, otra puede ser porque le gusta la sensación de adrenalina. ¿Cuál crees tú que te pasa a ti? Entonces ahí nos aseguramos que los niños que son muy tímidos, a uno le puedan decir la primera, o la última, o la segunda, ¿ya? Y les entreguen información. Ahora, en cuanto a las preguntas específicas sobre los pensamientos y el nivel de estructuración de la idea, ya uno les pregunta directamente, te veo cansado, ¿tú has pensado de repente en no estar? ¿Te ha pasado? ¿Ya? Si la persona le dice que ha tenido ideas, ¿ya? Estructuradas o inestructuradas, o sea, si les dice, sí, a veces me dan ganas de no levantarme más y dormir harto rato, ¿ya? O sí, a veces yo pienso en tirarme del viaducto, ¿ya? Ahí van como orientando a hacer otras preguntas, digamos. También, por ejemplo, lo refieren como el deseo de quedarse dormido, de no despertar, de desconectarse, de apagarse. Un paciente que era adolescente me decía eso, me dan ganas de tener un on-off para poder desconectarme. Bueno, uno le puede preguntar si ha deseado estar muerto, o poder dormirte, o poder no estar. Uno tiene que ahí preguntar sobre la presencia de ideas suicidas, pensamientos generales y no específicos relativos al deseo de poner fin a su vida, ¿ya? Y en el caso que las respuestas sean como, sí, sí he pensado en quitarme la vida, o a veces lo pienso, ¿ya? Uno le tiene que preguntar al tiro, ¿y cómo te imaginas que lo harías? ¿En qué momento? ¿Por qué no lo has hecho? Que eso es muy importante. O cómo lo ha pensado, ¿ya? ¿Cómo ha pensado que sería eso? ¿Ya? Eso les va a poder permitir evaluar la gravedad. A veces a uno le da miedo preguntar, pero más que porque uno vaya a meter las patas, es por la respuesta que va a recibir.
Bueno, hay que preguntar sobre la presencia de ideas suicidas con método, ¿ya? Si hay un plan específico o si hay la intención de actuar, ¿ya? Si la niña o el niño confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado por lo menos en un método, ya es una señal de alarma, ¿ya? Ahora, eso es diferente a que el paciente, el alumno, perdón, les diga la hora, qué va a hacer, voy a esperar que mi papá salga y voy a sacarle el arma, que la tiene escondida en tal parte. Yo ojo con los escondites ahí porque los chicos saben todo. Uno piensa que no saben, pero sí saben. Ahora, también uno tiene que preguntarle si existe la idea de un método para matarse, si ha tenido un plan específico, si incluye como respuestas como si he tenido la idea de tomar pastillas, pero nunca he hecho un plan específico sobre esto, o nunca, no sé si lo haría realmente, ya ahí también hay que consignarlo. Ya. Y aquí se puede preguntar sobre la intención suicida sin plan específico, ¿ya? Que estos son los casos en que se presentan ideas suicidas activas de quitarse la vida, y el joven refiere que ha tenido ciertas intenciones de llevar a cabo estas ideas, ¿ya? Hay presencia de ideas suicidas, pero sin la intención de llevarlas a cabo, ¿ya? Son respuestas como, tengo los pensamientos, pero no sabría qué hacer al respecto, o tengo estos pensamientos, pero ¿cómo voy a dejar sola a mi mamá? O tengo estos pensamientos, pero ¿quién va a cuidar a mis perros? Uh-huh. ¿Qué los detiene? Siempre es bueno preguntar qué los detiene. Eh, bueno, seguramente, no estoy segura si se lo puse como ejemplo, pero hay un autor que se llama Víctor Frank, que él es psiquiatra, era psiquiatra, y hizo, y sobrevivió a los campos de concentración nazi, y hizo una teoría que se llamaba, y un proceso técnico clínico que se llama logoterapia, y él lo primero que le preguntaba a sus pacientes cuando los recibía dentro del motivo de consulta era, ¿qué lo mantiene vivo? ¿Por qué no se ha matado? Y en base a eso fijaba el objetivo terapéutico y empezaba a trabajar. Bueno, preguntar sobre el plan específico, si presenta ideas de quitarse la vida con detalle, de plan parcial o totalmente elaborado, y si el estudiante tiene cierta intención de llevar a cabo el plan. Preguntar sobre la conducta suicida, ya como por ejemplo, si ha juntado los medicamentos, los remedios, o si tiene un arma, o si los papás tienen un arma, o si, por ejemplo, él ha regalado cosas de valor, o ha escrito cartas de suicidio, o ha escrito un testamento, ¿ya? Recordemos que cuando se suicidó esta chica en Santiago, la Katy Winter, el papá abrió el computador y lo primero que pidió fue, por favor, leerme cuando me muera. Entonces, hay que preguntar esas cosas a los chicos. La verdad es que contestan bastante, uno le da miedo preguntar, ¿ya? Uno les tiene que preguntar si ha sacado remedios de los frascos, pero si los ha sacado, los ha juntado, ya, o si se ha tragado hartos medicamentos, o si ha tomado un arma, ya, pero después ha cambiado de idea. Uh-huh. O si, por ejemplo, se ha subido el techo
y ha pensado en saltar, pero no ha saltado, ¿ya? O si realmente ha tomado medicamentos, ¿ya? Recuerden que muchos chicos toman medicamentos, pero no alcanzan la dosis letal, entonces se intoxican solamente y no le cuentan a nadie. Uy, acá está. La pauta, pero no se veía mucho ahí, así que le saqué esta. Hay una pauta, que es la pauta de evaluación del manejo del riesgo suicida, ¿ya? Que es una lista de preguntas con respuestas sí, no, ¿ya? Y que van a dar un puntaje, y ese puntaje va a ser la diferenciación entre leve, moderado o severo. La primera pregunta es si has deseado estar muerto o poder dormirte y no despertar, ¿ya? Las personas confirman que han tenido ideas relacionadas con el deseo de estar muerto o de no seguir viviendo, y el deseo de quedarse dormido o no despertar. ¿Ya? Ahí en esas dos opciones se pone sí, si no, no. La segunda pregunta es si ha tenido realmente ideación suicida, o sea, si ha pensado o ha tenido pensamientos generales, no específicos, relativos al deseo de ponerle fin a su vida. Y ahí se pueden ver fantasías, como he pensado en suicidarme, o no he tenido la idea específica de cómo matarme, ¿ya? Y ahí hay que chequear si tiene métodos relacionados, intención o plan, ¿ya? Si la respuesta es sí, a la pregunta número 2, se hace la pregunta número 3, 4, 5 y 6. Si la respuesta es no, se continúa con la pregunta número 6, ¿ya? La pregunta número 3 es si ha pensado en cómo llevaría esto a cabo, ¿ya? Y la pregunta número 4 es si ha tenido estas ideas o en cierto grado de intención, ha tenido como la intención de llevarlas a cabo. La 5 es si ha comenzado a elaborar o si ya elaboró un plan con detalles específicos de cómo quitarse la vida. ¿Ya? Por ejemplo, el sábado me quedo solo, no van a estar mis papás. Uno piensa que si uno hace el encuadre no van a contar esto, pero la verdad es que sí cuentan con mucho detalle. Acuérdense que la crisis suicidal, los chicos no están 100% convencidos de quitarse la vida. Tienen sentimientos de ambivalencia. Entonces, cualquier apoyo o cualquier esbozo de apoyo, ellos lo van a agarrar y se van a aferrar, ¿ya? Bueno, la 6 es si alguna vez ha hecho algo, ¿ya? O si ha comenzado a hacerse algo, ¿ya? Para terminar con su vida. Y, de acuerdo a esto, ¿cierto? Vamos a clasificar en riesgo leve, riesgo medio y riesgo alto. Entonces, si usted responde que no a todas las preguntas de la pauta, recuerde que igualmente presenta señales de alerta y que por lo tanto debe dar cuenta a los padres o sugerir una evaluación de salud mental, ¿ya? Si la respuesta fue sí, solo a la pregunta número 1 y 2, es de riesgo, pero es de riesgo bajo, ¿ya? Y ahí, ¿qué hay que hacer? Informar al área de convivencia escolar sobre el riesgo detectado, contactar a los padres o cuidadores y sugiera acceder a atención de salud mental para evitar
corre riesgo, también uno tiene que a los padres siempre dar indicaciones para reducir la suicidabilidad. Eso quiere decir que no tengan acceso a medicamentos, que no tengan acceso a cosas con que se puedan hacer daño, que no se queden solos, ¿ya? Que estén siempre acompañados. Entregue ficha de derivación al centro de salud, ¿ya? Y realice seguimiento del estudiante. Perdón. El riesgo es medio, ¿ya? Si la respuesta fue sí a la pregunta 3, o más allá de 3 meses en la pregunta número 6. O sea, si hizo un intento antes de los 6 meses en el fondo. Y ahí se informa al director, una vez que se finaliza la entrevista. Si se fijan, son cosas súper estructuradas. Una vez que se informa al director o a quien esté designado, debe contactar a los padres o cuidadores, igual informar. Se le entrega a los padres la ficha de derivación, bueno, eso va a depender si es isaprefonasa, como ahí el enlace, pero siempre se tiene que hacer referencia asistida, ¿ya? O sea, siempre ustedes tienen que hacer el seguimiento de qué pasó con este alumno, ¿ya? Bueno, realizar el seguimiento del caso, recomendar medidas que puedan disminuir el riesgo de suicidabilidad, ¿ya? Y el riesgo es alto si la respuesta fue sí a las 4, las 5, las 6 en los últimos 3 meses, ¿ya? Y ahí se informa al director. Una vez informado el director, se contacta a los padres, ¿ya? Y se entrega la carta de derivación, la ficha de derivación, pero de todas maneras, si el riesgo es alto, se contacta a servicios de urgencia, que es SAMU, SAP. Siempre hay que hacer eso, que en SAMU le respondan, no, es que no tenemos ambulancia, pero ustedes lo hicieron, ¿ya? Ustedes hicieron la acción, y siempre tiene que haber un respaldo de eso, ¿ya? En el caso de que haya alguna investigación sumaria, ni Dios quiera, pero puede pasar, ¿ya? Bueno, y tomar las medidas de precaución y hacer la consejería para disminuir el riesgo suicidal en el joven. Ahora, apoyar, contactar y derivar, ¿ya? La pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida va a permitir hacer cierto la distinción entre riesgo bajo, medio y alto, y tomar diferentes decisiones de acuerdo al puntaje que obtuvo, ¿ya? En cualquiera de los 3 niveles, la persona que tiene el rol de facilitador comunitario debe continuar con el apoyo al estudiante, contactarse con la red de apoyo de él, con la familia o social o de salud, y derivar a las instancias que corresponden. Siempre hay que mantener la calma y escuchar activamente. Lo peor que pueden hacer es estar escuchando y estar ahí con el celular, ¿ya? El chico no va a volver, ahí no va a volver más, ¿ya? No tener una actitud prejuiciosa, ¿ya? Y ahí eso incluye no solamente guardar silencio, sino que las caras que uno pone tienen que ser muy, muy como cuidadosos, sobre todo con los adolescentes. Bueno, evitar dar consejos, ¿ya? O sermones que defienden el valor de la vida, ¿ya? Como que generen sentimientos de culpa o que no ayuden al estudiante, ¿ya? Uno no los reta en el fondo, ¿ya? Siempre se debe considerar de manera seria cualquier amenaza suicida, ¿ya? Indicarle, ¿cierto?, además, de que del apoyo que se le está dando en ese momento,
también es necesario contactar a su familia, y ahí uno les dice, mira, ¿te acuerdas cuando yo te dije esto? De que yo iba a guardar confidencialidad, a menos que estuviera en riesgo tu vida, ya. Pues ahora está en riesgo tu vida, yo tengo que informarle a tu papá o a tu mamá. Siempre es preferible que ellos cuenten. Uno les tiene que dar la posibilidad de que ellos le cuenten a la familia. Uno los acompaña en el proceso, ¿ya? Pero ellos tienen que contarle, a menos que ellos refieran que no quieren hacerlo, ¿ya? Porque ahí pueden haber situaciones de que porque les da miedo o por otra razón. Bueno, y ahí también uno les explica que tiene que buscar apoyo profesional, ¿ya? Señalar que solo se les va a informar a los padres sobre la presencia de señales de alerta, no del contenido, ¿ya? De lo que conversaron. Mira, yo les digo, mira, yo le voy a decir a tu papá esto, pero eso no significa que yo le voy a decir todo lo que nosotros conversamos acá. El contenido de lo que nosotros conversamos, de cómo te sientes, de tus cosas personales, es tuyo. Yo voy a informar de esto, ¿ya? Bueno, y ahí mantener la privacidad, ¿cierto?, de la información que es sensible. Ahora, puede que el estudiante rechace que uno se vaya a comunicar con la familia sobre la situación de derivación, ¿ya? Y ahí es importante reforzar, ¿cierto?, los pasos anteriores y resaltar, ¿cierto?, que por su propio beneficio, ¿ya? Va a tener que hacerlo y que en ese proceso va a contar con todo su apoyo, pero hay que hacerlo, ¿ya? Explicarle al estudiante de manera general qué le va a pasar en el centro de salud, ¿ya? ¿Quién lo va a atender? ¿Cómo lo van a atender? Por eso es tan importante que uno tenga relaciones cordiales con los equipos, ¿ya? Y dentro de lo posible conocerse, yo sé que estamos en pandemia, pero físicamente, ¿ya? Porque cuando el encargado de programa de salud mental tiene la cara, o sea, tiene la cara en la mente de con quién está hablando, es diferente la interacción. Bueno, el facilitador comunitario que va a realizar el primer abordaje siempre debe informar al equipo de convivencia el caso y el tipo de riesgo, y el director siempre tiene que estar en conocimiento de los riesgos medios y altos, ¿ya? Obviamente con el fin de hacer todo el abordaje de la familia. Ahora, el director o la persona que el director designe debe explicar a la familia que de acuerdo a la situación provisional que tenga, FONASA y SAPRE, tiene que solicitar una hora al centro de atención primaria o a otro centro particular en donde él reciba atención. Recordemos que la depresión es GES, y aquel alumno que se sospeche se tiene que, en el caso de que se ISAPRE, el apoderado va a donde un médico, el médico hace una certificación que vale ISAPRE de la garantía GES, igual recibe su canasta de atención a través de la red GESAM. Ahora, si es necesario y con autorización de los papás, se puede apoyar en el proceso de referencia de la atención al profesional, ¿ya? A través del contacto centro de atención primaria o el otro tipo de centro. Siempre es importante al chico explicarle, mira, yo voy a hablar con esta persona y esta persona yo le voy a decir solo esto y ella me va a dar una hora y yo te la voy a informar, o el mismo profesional te la va a informar. Y bueno, en el fondo explicarle lo que le va a pasar, ¿ya? Para que él esté preparado.
y entregar al padre o a la madre o al cuidador responsable una breve ficha de derivación de la atención. Bueno, y está de más decir que hay que realizar seguimiento, ¿cierto? Hay que realizar seguimiento del caso, asegurarse que el profesional de atención primaria asignó la hora. Una vez que el chico vuelva a clase, se debe estar atento a posibles señales que pueda presentar o a la necesidad de un mayor acompañamiento y seguir las recomendaciones de apoyo que, por ejemplo, entregue el centro de salud. Ahora, preguntar directamente a él o la estudiante y a los padres o cuidadores cómo han visto al estudiante es algo súper importante, ¿ya? El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos que han sido detectados y derivados a la red asistencial, con un resguardo de los equipos, ¿ya? Todos los sistemas de servicios públicos, salud, educación, están muy sobrepasados, con muy pocas horas de atención. Entonces es necesario que ustedes tengan el resguardo de que ustedes derivaron. Y para poder también hacer seguimiento del caso, obviamente. Pero para resguardo de los equipos también. Bueno. Y eso es todo. Como les decía, la próxima clase vamos a ver casos clínicos. También me gustaría que viéramos un poco de las características del pensamiento adolescente inmaduro y las fallas que puede tener, ¿ya? Y por lo tanto las consecuencias que pueda tener en cómo percibe la realidad y cómo genera una ideación suicida, ¿ya? Y ahí vamos a ver una autora que se llama Arminda Verástegui, que es argentina y que hace una clasificación y una descripción del pensamiento inmaduro adolescente, ¿ya? Pero vamos a hacer principalmente estos dos análisis. Uno es un análisis de un caso clínico personal y el otro es como un caso mediático. Yo voy a quedar atenta a cualquier duda, pregunta que tengan, me la hacen llegar, o si tienen alguna solicitud, alguna sugerencia. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos en la clase sincrónica el día martes. Que estén muy bien, nos vemos.